¿Qué onda, muchachos? Aquí les traigo 3 soluciones para el problema de Warning Please Insert USB Key Press Any Key to Check. Vale. Bueno, si llegaste a este video y ya probaste con lo que es el pendrive, que supuestamente es la clave para eliminar este problema, o que es la contraseña para que inicie tu computadora, o si has intentado utilizar la BIOS, has hecho el jumper y no te ha funcionado, pues en este video quiero mostrarte 3 soluciones que yo encontré para que así puedas tener tu computadora funcionando de nuevo. Bueno, un resumen rápido de cómo me sucedió este problema es, a mí me trajeron una computadora para repararla y no se acordaban la contraseña. Me llegó a la casa, la encendí y saltó un error que ni siquiera se podía entrar a la BIOS, o sea, no se podía hacer nada, así como ven en la imagen, tal cual. Probé de todo, cambiar disco duro, cambiar procesador ya que tenía uno igual en casa. El problema seguía, no eran esos componentes los que estaban fallando. Ya que nunca me había tocado un problema así, nunca había visto ese tipo de problema. Me trajeron el pendrive a la casa que supuestamente era la contraseña que ellos le habían puesto. Ya, pero el problema seguía. Este problema sucede cuando tú le pones a tu computadora como contraseña un pendrive, ¿vale? En Windows. Le pones como contraseña un pendrive y en esta placa que es la H81M de MSI automáticamente se configuró y se puso también como contraseña de la BIOS. Pero ellos lo que hicieron, si ustedes tienen el pendrive todavía así, ustedes pueden conectarlo y de seguro que les va a arrancar. En este caso el foro en MSI, que un joven también reportó este problema. Mucha gente reportó este problema con ese tipo de placa, o no solo ese tipo, sino hay otras más que creo que mayormente pasa este problema en las que son DDR3, ¿vale? Y las DDR4 ya no, por lo que he podido leer y ver en el foro oficial de MSI. Bueno, aquí como pueden ver, pueden pausar el video y ver el problema que tenía este joven aquí, que básicamente instaló Windows. Luego de tener todo puesto, por alguna razón mi computadora siempre para arrancar me pedía el mismo USB con el que se hizo el proceso. Es lo que yo les digo, automáticamente la placa cogió ese pendrive y la guardó como contraseña de BIOS. Es decir, sin ese pendrive no se va a poder iniciar la máquina. Y el problema está originado en la BIOS básicamente, ¿vale? Y las soluciones que les voy a dar, espero les sirvan. Fueron indagadas en los foros de MSI, en algunas páginas de Google. Incluso me metí en una página rusa, amigo. Yo no sé qué hacían esas páginas rusas, pero todo por arreglar la computadora. Bueno, la primera solución es si todavía tienes la garantía de la placa, puedes llevarla a donde la compraste y preguntar si la garantía cubre ese tipo de fallos, o si ellos te pueden ayudar y dar una solución al problema de la BIOS. Bueno, la segunda es cambiar la BIOS de la placa madre, amigo. Sí, cambiar la BIOS de la placa madre por una nueva. Hay algunas casas electrónicas que hacen este tipo de trabajo, que te cambian la BIOS, pero aquí el problema. La placa de la que se va a cambiar tiene que ser el mismo modelo y de las mismas marcas. Es decir, por ejemplo, la que a mí me tocó, una MSI H81 en mi caso, ¿no? Bueno, la otra placa debería haber sido la misma, no otra, mismo chipset, mismo socket, misma marca, mismo modelo, ¿vale? No puede ser, por ejemplo, yo tenía una MSI y no podía ponerle una de Asus. No podía poner una de Asus ni nada por el estilo, para que no me dé problemas de compatibilidad. Bueno, eso sí que la pueden hacer. Esa es una de las soluciones. Y la última, que es la que yo tuve que realizar y la que recomiendo si que no pueden hacer las otras, es cambiar de placa madre por una nueva, ¿vale? Yo cambié de una MSI a una Foxconn, creo que se dice, espero pronunciarlo bien, y fue rápido. O sea, la cambié, la armé, la encendí y a la primera, sin problemas, arrancó todo de una, sin pedirme contraseña, sin pedirme el pendrive nuevo, nada, ya porque era una BIOS nueva.
Y no tiene que ser la misma placa, o sea, la que tenían, ni de la misma marca que yo compré. Básicamente tienen que ver que su procesador sea compatible con esa placa, con el socket y el chipset. Y ya está, amigo. Bueno, gente, espero que haberles ayudado con este problema. En YouTube casi no hay mucha información sobre este problema, ni en foros. Siempre dice que pruebes con todos los puertos de la placa, pero aún así no coge. También hay otra solución que dicen, pero yo la probé, pero a mí no me cogió, la verdad. Que es una técnica de quitar la pila por 20 segundos y junto a esa hacerle la del jumper. Pero tampoco me cogió, no sé, según ahí se reinicia la BIOS, pero no, para mí no me sirvió eso. ¿Vale? Esos son con lo que les puedo ayudar. Yo probé así mismo con todo, con el teclado, con el mouse en todo y cada uno de los puertos de la placa, pero no me ayudó, ninguna me cogió. Por eso vengo a traerle esta solución que yo encontré y espero que les sirva. Bueno, gente, suscríbanse al canal, me ayudarían bastante ya que este es mi primer video. Si me pueden regalar un like, háganlo, me ayudaría un montón, la verdad. Pronto voy a subir en la misma computadora vino también de la contraseña en el disco duro que no se sabía. O sea, doble problema de contraseña me vino. Y yo intenté hacerla por CMD, pero era administrador y no podía. Vale, hay muchos que no pueden también con ese problema, pero yo encontré una solución también con un programita o por CMD también si quieres invitado. Que pronto lo estaré subiendo ese video. Ya sabes, como si te gusta el video, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas el próximo video que voy a subir y dale like. Chau chau.